Que sí miran al hermano Roberto los domingos. Amén. Sentado ahí casi siempre me siento el domingo. A veces palmeando las manos, levantando las manos. Pero, ¿qué hay en el hermano Roberto? ¿Por qué me impactó tanto cuando yo leí? Vive, no solo existas. A veces te están robando los sueños, a veces te están robando la energía, a veces te están robando la fuerza, y tú sigues en el día a día existiendo y existiendo y existiendo. ¿Y saben qué? Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para que dejáramos de disfrutar. Dios no nos llamó para que perdiéramos nuestra capacidad de asombro. Dios no nos llamó para que ya no confiáramos en el que Él es. ¿Quién es? El Rey de Reyes, el Todopoderoso. Dios nos llamó para que día a día sigamos creyendo en su palabra y en sus promesas. Somos una iglesia que tenemos el nombre de Jesucristo. Somos una iglesia a la que se nos ha dado una gran encomienda. Amén. Y cuando jóvenes la repetíamos mucho, ¿verdad, José? Perdón. Porque a todos los jóvenes, a Miriam también les tocó. Éramos los embajadores del Rey. Y la recitábamos en cada, ya ni me acuerdo, consagración. Teníamos consagración cada domingo. Bueno, un domingo de cada mes. Y se nos dio una gran encomienda. Y yo creo que todos nos la sabemos, aunque no hayamos pertenecido a la fraternidad del joven. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y nos llamábamos los embajadores de Cristo. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso ser embajador! Yo no conozco mucho lo que hacen los embajadores en los países, pero tienen una función, Miriam. Representan al país. Nosotros somos embajadores de Cristo, representamos el reino de los cielos. Así que somos embajadores de Cristo. Amén. Fíjense bien, reconciliando al mundo con Dios. Hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. A un mundo que lamentablemente en muchas de las circunstancias solamente existe, pero no vive. Tengo la clase con los jóvenes y la verdad que me superan en mucho. Los tres que tengo constantes me superan en todos los ámbitos que pueda haber. Creo que estoy aprendiendo más yo que ellos de mí. Pero yo les decía, si hoy saliéramos, eso se lo decía hace 2 clases, si hoy saliéramos a evangelizar y nos fuéramos a un puente donde nos encontremos a un muchachito sin esperanza, ¿qué le diríamos? Y los tres callados. Le digo yo, le diríamos, Dios te ama. Y que él me dijera, y si Dios me ama, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué estoy abajo de este puente sufriendo? Y me dice Pablito, pues es que no sé ni qué decirle a Iván, menos a alguien que esté abajo de un puente. Y hemos sido llamados para eso, para dar vida a alguien que solamente está existiendo. ¿Qué le diríamos a alguien que tiene esa condición tan deprimente, voy a decirlo así? ¿Dios te ama? Claro que lo ama. Amén. Pero a veces nosotros también hemos dejado de vivir y estamos existiendo en el día a día muy cómodos. Me han llegado las predicaciones. Abraham ya hace 2 domingos predicaba cuando fue a las naciones, y de ver la necesidad y cómo te quebranta el querer hablar y el querer decir y mirar tanta necesidad. Y decía Braulio, y nosotros estamos aquí sentados a veces con mucha comodidad. ¿Y a dónde vamos? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Hacia quién le tenemos que hacer el llamado de salvación? Miren, somos una iglesia que nos han profetizado 600 miembros. Y el hermano dijo, nos quedamos chicos con 600.
Póngale que ahorita seamos 100, no somos 100. Pero póngale que somos 100. ¿Cuánto nos tocaría para llegar a los 600 por persona? Así como nosotros. Iba a decir 6. Sí. O sea, 5 que pudiésemos ganarnos y no nos esperemos a 10 años. Amén. Vamos a ver lo que significa vivir. Es una experiencia, dice, activa y plena de la vida. Es una experiencia activa y plena de la vida. Tú miras a un niño, al güerito, a Rodrigo. ¿Cómo anda Rodrigo? Bien feliz, bien contento. Él viene y agarra y disfruta y va y viene. Eso es una experiencia plena de la vida. Y me miran a mí, ¿cómo me miran? A veces me duermo en la silla sin ninguna pedrada. Pero a veces me duermo en la silla. Yo, Roberto Hernández, me duermo. Y fíjense, lo que es vivir es disfrutar, es saber. A Rodrigo, ¿qué le puede preocupar si mañana va a haber alimento en su casa? ¿Le preocupa a Rodrigo? ¿Le preocupa a Isaac? Sí. ¿Le preocupa a Monse? Sí. Pero a Rodrigo no. ¿Y qué dice la Biblia? Que no nos afanemos por el mañana. ¿Qué habremos de comer o qué habremos de vestir? Dice, ¿acaso este día no tiene su propio afán? O sea, este día tiene su propio afán, su propia necesidad. Y tú ya estás preocupado por el día de mañana. Todavía ni termina tu preocupación de este día. Y ya estás preocupado por el día de mañana. ¿Sabes qué? Has dejado de vivir. Estás existiendo preocupado, angustiado, desesperado, temeroso. Yo lo digo por mí. Yo no hace mucho, que yo todavía existía más que vivir. Y usted dijera, no, si yo lo veo que se goza, si yo lo veo que aquí viene, que aquí va. Sí. Pero cuando pierdes el sentido y el rumbo de tu vida, ya no lo disfrutas. Y todo esto de Dios, todo esto de Cristo, todo esto de llevar el Evangelio a otras criaturas, como dice su palabra, lo tienes que disfrutar, porque hay un dicho que me decía mi abuelita, a fuerza y los zapatos entran. Yo una vez, así como gol, iba por el centro de la ciudad de Los Mochis y miré unos zapatos que me encantaron, estaban en oferta, no me acuerdo, pero póngale que de 1,500 a 500 pesos. Y entro a la tienda y digo, oiga, esos zapatos en el número 8. No, es que es el único par, por eso está en oferta. ¿Y de qué número son? Del 7. Me los llevo. Así andaba, mira. Pero yo me llevé la oferta. Pero ni a fuerza me entraron, los tuve que dejar ahí después. 600 pesos tirados porque no era mi número. Y Luis pues tenía como 3 años. ¿O no? Ni nacía. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en el reino de Dios, de llevar el mensaje de salvación, de saber que hay almas, como bien decía estos jóvenes, abajo de un puente, a veces no te necesitamos, pero hay muchos ahí. Tenemos que disfrutar, llevar la palabra. Tenemos que disfrutar, saber que nuestro Dios nos ha llamado embajadores de Él, aquí en la tierra. Y bien decían, embajador es un representante del reino, que cuando nos vean a nosotros, vean la figura de Cristo. Hay un canto bien hermoso que dice, hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios, y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús. ¿Alguien se lo sabe? Y no lo cantaron. Que cuando nos vean digan,
wow, Dana siempre anda tan feliz. Yo veo a José y la veo tan feliz, tan despreocupada, tan entregada a la obra. Porque eso hace cuando llega la palabra de Dios a tu corazón, quebranta todo lo que el enemigo no quiere que disfrute. Hay alguien que no quieres que disfrute. Hay alguien que no quiere que disfrutes que estés aquí. Hay alguien que no quiere que vayas y compartas las buenas nuevas de salvación y nos permite a nosotros que estemos existiendo con nuestros problemas. Si en Cristo, y lo decimos, somos más que vencedores. Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no me vendrá mal porque mi Dios está conmigo. Y a veces cantamos, qué feliz estoy. Pero es muy diferente a lo que realmente estamos sintiendo. Existir, todos podemos existir y estamos existiendo. Unos no sabemos ni cómo vamos a pagar la luz, ni cómo vamos a pagar el agua, ni cómo vamos a pagar la renta. No sabemos, existimos. Pero Dios quiere que disfrutemos de lo hermoso que Él nos ha dado. Dios quiere que tengamos plenitud. Les digo, cuando yo iba por Periférico y miré ese espectacular, dice Martín que él también lo miró por allá por Lázaro Cárdenas. Me imagino que ese espectacular está en varias partes. Yo creo que ustedes también lo han visto. Dice, vive, no solo existe. Y yo traía lo de los huesos secos. No quiero predicar de los huesos secos, nada más lo tomé como referencia, porque a veces así estamos, como huesos secos. O a veces miramos la necesidad de otros y lo vemos como un hueso seco, cuando aquí en la visión le decía, profetiza sobre ellos y vivirán. Y yo creo que todos sabemos cómo termina. Dice que cada hueso se empieza a juntar con su hueso y empiezan a salirle tendones y empieza a salirles carne y se hace un gran ejército. Pero yo decía, no quiero predicar de los huesos secos, solamente quiero tomarlo como referencia, que a veces, y yo lo digo por mí, así me he sentido, como un hueso seco, movido por ahora sí que por la responsabilidad del día a día, pero sin disfrutar. Y yo siempre he dicho, cuando tú dejas de disfrutar algo, ya no lo estás viviendo al 100. Cuando tú dejas de disfrutar algo que ya no te llama la atención, pues ¿cómo lo vas a seguir? Predicaba Luis el miércoles y decía que tengamos cuidado de perder el primer amor. Y me llamó mucho la atención, porque cuando tú estás enamorado, hay un dicho ahí que dice que cuando estás enamorado te metes a los peores lugares y ni cuenta te dan, algo así referente. Pero cuando tú estás enamorado, hablas por teléfono, ahora mensajean, ahora por teléfono, no sé, y estás, cuelga tú, no cuelga tú, no cuelga tú, y nadie quiere colgar. Entonces decía Luis, no perdamos el primer amor de nuestro Dios. Esas veces que tú decías, wow, quiero ir a la iglesia, y estabas desesperado porque se llegaran las 11:30 y venirte a la iglesia, no importa que llegue antes. Hoy me llamó la atención porque muchos llegaron antes. Muchos, no uno ni dos, muchos llegaron antes. Entonces, cuando estás desesperado por llegar, por poner la silla, por darles un trapazo, por ponerla, o sea, cuando tienes el primer amor de querer llegar. La verdad que yo admiro a los 3 jóvenes que tengo en la clase. O sea, los admiro a todos, pues, pero a los 3 jóvenes que tengo en la clase, los admiro porque la clase es a las 10 de la mañana. Y es más fácil levantarte a las 10 que levantarte a las 9, ¿no? Para levantarte para llegar a la clase a las 10, te tienes que levantar a las 9. Y son jóvenes. Y Josué, la verdad, llega solo. Y Josué llegaba hasta el camión cuando todavía no tenía el carro. Una vez creo que se vino el camión o lo dejaron cerca. ¿Acaso? Eso es ganas de estar aquí. Y los pongo como ejemplo porque pues son los que tengo. Si más vinieran a mi clase, más pusiera de ejemplo.
programa que para ellos. Entonces necesitamos empezar a vivir. Hay una canción que creo que la cantaba José María Napoleón, que trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Pero fíjate, dice, del cielo nada te caerá. Ahí está mal, porque todo nos cae del cielo. Pero sí, vive y trata de ser feliz. Claro, pero eso lo vas a hacer si vives, si disfrutas tu trabajo y te levantas a las 5 de la mañana, desde las 4 se levanta Guilla. Cuando disfrutas para ir, y como dices, la bendición cae del cielo. Claro que tú tienes que hacer algo, pero si quieres ese millón y a las 4 dices, ay, 5 minutos más, y a los 5 minutos más dices, ay, pero como que va a empezar a llover. Ay, mejor no. ¿Cómo? Las bendiciones llegan cuando te esfuerzas. Es muy cierto lo que dice José. A veces queremos las bendiciones, pero no nos levantamos a orar. Lo decía Dana. Dios me despertaba para que orara por mi familia. Y oraba ahí. Pero un día dijo ella, yo dije, tengo que hacer más. Me tengo que levantar y orar y clamar. Amén. A mí mucho tiempo me estuvo despertando Dios a las 3:33. Mucho, todavía me sigue despertando a las 3:33. Yo sé que Jeremías es 33:3, pero pues el reloj no tiene 33 horas. Y a mí Dios me da mucho, 3:33. Y yo, miren, hay un canto que no se lo voy a cantar, no me lo sé. Pero dice este canto que el evangelio cuesta paso por el camino. Pero eso cuesta, el evangelio te tiene que incomodar. Hay muchas almas, hermano, que necesitan escuchar de Dios. Hay mucha gente que solo existe y ha dejado de vivir, ha dejado de disfrutar, ha dejado de confiar. Miren, muchos de nosotros podemos estar aquí sentados, pero hemos dejado de confiar en que mi Dios todo lo puede. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, milagros hoy suceden. Pero hemos dejado de creer. Amén. Empecemos a disfrutar. Vive, no solo exista. Miren, en Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando estamos crucificados juntamente con Cristo, nos duele la necesidad. Nos duele mirar al que está sufriendo, al que no tiene esperanza, a esa madre que pide la oración por su hijo. Miren, hemos tenido bautismos y en la célula tuvimos 6 en la célula. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a la casa de Carmen, y estaba Rubén en el sillón, y la casa bien, entramos, no los conocíamos, lógico, pues un poquito más serio. Yo no soy muy serio, pero ese día me comporté muy serio, pero canté, y cantamos ese himno que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Yo tenía mis ojos cerrados, pero cuando entreabrí mis ojos y miré a Rubén con la mano levantada, porque Carmen nos había dicho que Rubén no hacía muchas cosas. A lo que voy con esto,
del Rubén que nosotros miramos ese día, cuando fuimos a orar por ellos por primera vez, al Rubén que se bautizó hace 2 o 3 domingos, y al Rubén que viene hoy, es completamente diferente. Carmen dice que ella le tenía que mover los pies, que le tenía que mover las manos, y Rubén ahora atiende a moverse y trata, o sea, es muy diferente. Porque cuando Dios llega a ti, te da vida. Pero ¿a quiénes ha enviado Dios a que den vida? A nosotros. Me acordé de otro canto. No. Hermanos, necesitamos activar nuestra fe al 100%. Miren, nuestra fe no puede estar ni al 99%. Parece bueno un 99, ¿sí o no? Yo cuando estaba en la secundaria y no me sacaba un 10, yo decía, bueno, aunque me saque 9. Pero no, es mejor un 10 que un 9. ¿Sí o no? Entonces nuestra fe debe de estar activa al 100% para ir al necesitado. Miren, hay un plan muy hermoso que es la célula. ¿Y por qué le digo que es muy hermoso? Porque si tú no te animas a hablar a una persona, si tú dices, es que ¿qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar? Es que yo no sé. Pues no hables. Nada más invítala a la célula y ahí va a estar alguien que le va a dar el mensaje. Invítala a la célula y ahí va a haber alguien. A ustedes no saben, pero yo soy el encargado de alabanza en mi célula. Ahí va a haber alguien que le va a cantar y que van a decir, wow, qué tremendo canta este hermano, yo quiero seguir viniendo a la célula. Entonces, miren, nada más llévalo y ahí va a haber alguien que va a orar por él. Ahí va a haber alguien que le va a dar el mensaje. Ahí va a haber alguien que lo va a hacer sentir parte de. Amén. Porque, ya lo dijo José, necesitamos ganarnos 5 cada uno. Y pueden ser en 10 años. Pero si es en un año, mejor. Miren, en este cuatrimestre tuvimos 6 bautismos. Y claro que es para gloriarse. Porque si en el cielo se hace fiesta, aquí en la tierra también lo sabemos. Pero para eso tu ánimo debe de estar al 100%. Porque a veces no tenemos ánimo ni para llevar a uno a la célula, menos para hablarle. Le estaba contando al hermano Martín el miércoles que en la célula del hermano Isidro una vez dijeron, hermanos, hay que comprometernos a la próxima reunión, traer mínimo una visita. Eran 20 creo. Y que todos, pues sí, yo una. Y el último, al final, su papá del hermano Martín no levantó la mano. Y que le dice el hermano Isidro, ¿a poco usted, don Rafa, no puede traer uno el otro miércoles o fue? No, yo no. Y que todos los de la célula empezaron, que traiga uno. Y pues más por compromiso que por lo que sea, dijo, está bien, yo traigo uno. Y se llega el día de la célula, y pues no había invitado a nadie. Pero dice que él tenía un grupo de compadres que se reunían todas las tardes a jugar ahí. Y que ya que se terminó la reunión, que el compadre que más quería que se le acercó y dijo, oye, acompáñame a la reunión de la iglesia. No, es que me comprometí que tenía que llevar uno. No. El papá del hermano Martín siempre andaba bien empoderado. Y que le hizo, ¿me acompaña? Y dijo, me acompaña. Y que el otro, y que sacó y le dijo, ¿me acompaña? Y que así se lo llevó a la célula. Miren, los medios no importan. Llegó a la célula. ¿Sí o no, hermano Martín? Y dicen que después solito iba a la célula. Y después llegaba solo el compadre. Hermanos, es cuestión de llevarlo. El método no importa. Pero miren, tenemos que empezar a dar vida al que no tiene esperanza ya. Hay un pueblo, hemos orado mucho y hemos declarado que todas las colonias de alrededor son para Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra profética que se nos dio de 600 son poquitos?
en este lugar, que es el que también nos profetizaron, si lo hacemos de 3 pisos, puta, hermano, hasta los encuentros podemos hacer aquí. Necesitamos empezar a creer, necesitamos empezar a activar nuestra fe, necesitamos empezar a hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Y que después todos andemos contentos y que todos cantemos: hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y que digan: ah, mira, tú eres del pueblo de Dios porque siempre te veo feliz. Y que no te digan como el otro canto. El otro canto dice: cara de limón, nunca se gozó, cara de limón. Que nunca traigas cara de limón y que siempre andes feliz. Vive, no solo existe. Porque podemos existir 1000 años, pero con que disfrutemos un día viviendo en los pies de Cristo es mejor. Por donde lo veamos, es mejor vivir que existir. Porque todos existimos, pero qué hermoso cuando todos vivamos. Amén. Los voy a invitar a que nos